Buenos días, vamos a comenzar, vamos a orar. Padre bendito, muchas gracias Señor por tus misericordias con nosotros, Padre, por la paciencia que nos tienes, por la bondad con la que dispensas, Señor, todas tus gracias hacia nosotros, Señor, todas tus misericordias. No nos pagas conforme merecen nuestras iniquidades, Señor. Eres bueno, eres misericordioso, eres paciente, Señor. Y nosotros, Señor, estamos comprometidos por amor, Señor, a honrarte en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Y tú obras para que eso sea posible, Señor. Tú produces en nosotros el querer como el hacer, y es por tu buena voluntad que estamos aquí hoy, Señor. Por favor, Señor, dirige mis palabras, mi mente, las intenciones de mi corazón, Señor, para que hable justamente, Señor, buscando honrarte solamente a ti y no a los hombres, Señor. Y a todos los que estamos aquí, Señor, permítenos escuchar con oídos atentos, receptivos. Ayúdanos, Señor, a matar la ley de nuestro corazón, pensando que la palabra tiene que ser a mi modo, a nuestro gusto, a nuestra comodidad, sino que nosotros, Señor, seamos humildes, Señor. Siervos humildes que escuchan lo que tu palabra tiene para nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, en este día te bendecimos y te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues continuamos entonces con la parábola del sembrador. Con la parábola del sembrador, Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo 1. Mateo 13:1 dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Ya desarrollamos una buena parte, la semana pasada avanzamos bastante en nuestra comprensión de esta epístola. Y vamos a dejar que sea el mismo Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, el que nos explique la parábola. Versículo 18. Digo, si ya está aquí la explicación y la da el Señor, pues mejor lo escuchamos a Él, ¿verdad? Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Clave, la clave. ¿Cuál es la clave por la cual esta semilla no dio fruto? La de junto al camino. Porque no la entiende. Ahí dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. Entonces aquí ya hay una tarea también, ¿verdad? Para el sembrador. ¿Cuál sería la tarea del sembrador? Explicarla, enseñar la palabra. Y el que fue sembrado en pedregales, perdón, hermanos, dije que es una tarea. No estoy diciendo que el explicarla garantiza que la persona va a creer. No lo garantiza, pero se nos ordena enseñarla. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Por qué no dio fruto?
porque así es, porque no tiene raíz. Mateo 15 dice así. Mateo 15 dice, es cuando los escribas, en Mateo 15 dice, se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo les dijo, ¿y por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios? Los fariseos estaban preocupados porque los discípulos quebrantaban la tradición de los ancianos. Y Jesús le dice, pues quebrantarán la tradición de los ancianos, pero ustedes quebrantan el mandamiento, ¿verdad? De Dios por vuestra tradición, etcétera, etcétera. Versículo 10, y llamando hacia la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, tenemos que imaginarnos el rostro de ellos. Ellos son discípulos, están creciendo apenas en el conocimiento del Señor y entonces todavía hay como cierta preocupación de quedar bien con el sistema religioso, no sea que nos excomulguen, ¿verdad? Y le dice, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Se ofendieron? Pero respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Si la planta no tiene raíz, es porque no fue plantada por el Padre Celestial. Parece, luego dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare a otros al ciego, ambos caerán en el hoyo. Parece que dice, regresando hermanos a Mateo 7, por favor. Mateo 7. Perdón, Mateo 13, disculpen. Mateo 13. Regresando a Mateo 13, parece que no dio fruto por la aflicción o la persecución por causa de la palabra. Estoy en el versículo 21. Dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Pareciera que tropezó por causa de la aflicción o la persecución. No, lo que hizo la aflicción o la persecución fue evidenciar, acelerar digamos, el abandono. Pero abandonó porque no tenía raíz. Y no tenía raíz porque el Padre no la plantó. El Padre no la plantó. ¿Verdad? Versículo 22. Discúlpenos, nomás les recuerdo que la semana pasada hice subrayé algo, ¿no? Que la Biblia dice, la que cayó aquí, cayó acá y cayó acá. Y pareciera que se le va cayendo por accidente al sembrador. No se le pudo haber caído por accidente. Porque él sabe lo que está haciendo, es un sembrador, es una sociedad agropecuaria, ellos saben a qué se dedican, ¿verdad? Saben dónde hay que sembrar. Entonces, pero aquí dice, versículo 22, el que fue sembrado entre espinos. Entonces aquí se ve la intencionalidad, fue sembrado, no es que se le cayó. Yo les dije como una manera de ilustrar, desde el punto de vista de la tierra, si uno fuera tierra, uno ve que la semilla va cayendo. Sí, hermanita. Una duda. A ver si puedo responderla. Del sembrador que está hablando, es que veo que hace mencionados, ¿está hablando de Dios o está hablando de los pastores, del hombre? Está hablando, definitivamente en una primera instancia el Señor está hablando de Él mismo. O sea que Dios es el que lanza la semilla donde sea. Sí, Él la lanza. Así es. Sí, porque acuérdate que la palabra dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y Jesús dice, muchos son los llamados, ¿verdad? Pero pocos son los escogidos. Sí. Entonces, el que siembra en la buena tierra, ahí está hablando de que es un experto en lo que hace, en lo que acaba de decir en Mateo 15. Sí. Es como que me causa conflicto Sí. pensar que Dios... Es el mismo sembrador, es un mismo sembrador el que está sembrando en diferentes tierras, ¿verdad? O sea, un mismo sembrador está sembrando en diferentes tierras. Sí, María.
explicación que hablaba de cuando, específicamente esta parábola, cuando analicemos la parábola, tenemos que estar conscientes y creer que la semilla es efectiva y es perfecta. Que el sembrador, como menciona el pastor, el sembrador va a regar en todo el plantío, pero es dependiendo de la calidad de la tierra de la que va a brotar o no el fruto. Todo esto lo prepara Dios, pero en un mismo plantío va a haber un pedazo, 1 metro cuadrado que no va a dar fruto porque no se ve desde nuestra perspectiva, pero por debajo hay una piedra, entonces no permite que crezca esa planta. Okay, entonces sería como la gracia común expuesta el evangelio a las personas. La gracia general, sí. Esparcida entre personas en todo el mundo el evangelio, pero la buena tierra son los que son regenerados. Sí, y para que sea buena tierra, es que son demasiados elementos. Esta parábola está llena de elementos pequeños que hay que ir explicando. Para que sea buena tierra hay que prepararla, porque la tierra normalmente en la tierra de Israel, la mayor parte es tierra con piedra. Entonces hay que hacer el barbecho, hay que romper la tierra y romper la piedra y limpiar la tierra. Hay un proceso. Ya con ese contexto, pues sí tiene sentido lo de la tierra, que Dios es el que da la palabra, pero no todo. No en todos lados va a germinar. Y aunque aquí tenemos que entender que aquí el Señor se está refiriendo a Él mismo en una primera instancia, pero al final se refiere, el principio es para todos los que sembramos la semilla, ¿verdad? Hermana, adelante. Sin embargo, aunque a nuestra simple vista le pone el sembrador, que es experto, arroja la semilla y a nuestra simple vista decimos, no va a dar fruto, el Señor es el que decide dónde sí, dónde no, aunque las condiciones aparentemente no sean las idóneas. Sí, exactamente, así es. Sí, hermano. También hay que considerar o estar conscientes de que las parábolas son analogías que Jesucristo muy sabiamente las puso para que la persona común y corriente tuviera más oportunidades de entender. Y es el caso, un claro ejemplo es él hablando a las multitudes, pero había corazones muy duros que aunque recibieron la semilla no dio fruto. Sí. O sea, él es el que está tratando de enseñar que aunque reciban la semilla, si el terreno no está preparado, o sea, no va a dar fruto, no va a funcionar. Sí, gracias, hermano. David. Solo quería decir que si se queda como con la duda de, oye, pero entonces, ¿por qué plantar en lugares donde no va a dar fruto? Ajá. O sea, porque eso sería como una... Sí, una eso, cosa muy... es inevitable llegar a esa conclusión, ¿verdad? Tenemos que entender que aún el rechazo del evangelio es algo que le da gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la aceptación del evangelio es producida por Dios. Entonces, al hombre rechazar el evangelio, Dios está mostrando su supremacía, su gracia, que vuelve efectiva esta, y al mismo tiempo en contraste, mostrando pues el pecado del hombre y la destrucción a la cual las propias decisiones en su propia agencia del ser humano lo lleva. Sí. Y eso da gloria a Dios porque a él le permite mostrar su justicia, le permite mostrar su santidad, le permite mostrar su ira finalmente. Y estas son cosas, son atributos perfectos de Dios, son perfecciones de Dios. Entonces, aunque suene raro suena quizás incluso como inútil plantarla en lugares que no van a dar fruto, tenemos que entender que no dan fruto por culpa de la tierra y que sí dan fruto por gracia de Dios. ¿Me entiendes? Entonces el no fruto no es que Dios saboteó la tierra o la echó a perder, sino que ya estaba en esas condiciones. Y la gloria y la gracia de Dios se demuestran en esa tierra que Dios sí prepara para que germine efectivamente estos frutos. Julio. Gracias. El hecho de que
Sí, hablaba en parábolas para que la gente no entendiera. sí, En el contexto anterior de lo que estamos estudiando, Jesús mismo dice que empecé a hablar por parábolas para que oyendo no entiendan. sí, Y si no escuchan, no se van a salvar. sí. Entonces, literalmente las parábolas es una forma de no darle más condenación, pero no se está dejando su pecado. Sí, la semana pasada lo vimos, ahí por el comentario, hermano Norberto. Vimos que Jesús lo dice claramente. Deme unos segundos, es que tengo aquí abiertas varias pestañas. Por favor, déjeme continuar. Es que tengo aquí varias pestañas abiertas. A ver. Dijo. Pregunta rapidísima. ¿Una parábola entraría dentro de una analogía o una alegoría? Es una alegoría. Sí, es una alegoría. Una alegoría es... me hubiera preguntado qué es una analogía, es más fácil de responderle. Hizo la pregunta equivocada, hermano. Es que no recuerdo los elementos de la alegoría, pero una alegoría es cuando se toman símbolos de la realidad para expresar verdades. Como por ejemplo, hay alegorías incluso físicas, alegorías físicas. Por ejemplo, la Estatua de la Libertad es una alegoría a la libertad, ¿verdad? Una alegoría es como una mención indirecta sobre algo, ¿verdad? Entonces la Estatua de la Libertad tiene varios elementos de alegoría. Tiene la antorcha, que significa la luz, ¿verdad? Tiene la ley, ¿verdad? Está coronada, tiene varios significados. Pero parecido a la analogía, entonces. Lo que pasa es que en la analogía, lo que se hace ahí en la analogía es que se dice más directamente que es una analogía. Es como cuando Jesús dice, el reino de los cielos es como esto, ¿verdad? O sea, está haciendo una analogía, está directamente diciendo, comparando, esto es como esto, ¿verdad? Voy a ponerme a estudiar los recursos retóricos para poder en la siguiente sacar esa duda, porque vale la pena. A ver, hermanos, ya se amontonaron aquí, se abultaron muchas cosas que hay que decir. Primero, Jesús empieza a hablar por parábolas inmediatamente después de que, exactamente, de que dicen que es ahijado del diablo. Ha hecho grandes milagros, ha hablado claramente, habló a tal grado, de tal forma que la gente dijo, ningún hombre ha hablado como él. Ningún hombre. Los mismos fariseos sabían que él venía de parte de Dios. Y a lo único que hizo milagros que solo Dios podría hacer. Y a lo único que pueden llegar a la conclusión es que es una herramienta del diablo. Entonces el Señor dice, se acabó. Por eso les da la parábola del sembrador. Y en Mateo 13, 10 dice, entonces acercándose a sus discípulos les dijeron, pausa, les recuerdo, tenemos que imaginar las emociones, los gestos, porque hay que hacerlo. O sea, no podemos leer la Biblia y leerla como robot y pensar que todo sucedió plano como un robot, que las personas no tenían gestos ni reacciones. No, eran personas humanos como nosotros. Siempre les ha hablado claramente, después les habla de forma que no pueden entender. Y entonces se acercan con Jesús y dicen, ¿por qué les hablas por parábolas, Señor? ¿Por qué? La implicación es, no te van a entender. Y él aquí claramente dice por qué les habla por parábolas. Las parábolas, yo lo dije, usé esta frase, las parábolas son un acertijo envuelto en un enigma, encerrado en un misterio. No hay forma de entender una parábola. Se podrá entender la trama dentro de la parábola, porque hay una trama y se puede entender la trama, pero no la verdad espiritual profunda. Y él les dice, porque a vosotros, entonces allá están los que están rechazando el evangelio y aquí están los discípulos, ¿verdad? Y dice, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. No les es dado. ¿Quieres mencionar algo? Estaba pensando en 2 Corintios 5, 2:15 al 16, dice, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Sí. Para unos, olor de muerte, para muerte, y para otros, olor de vida, para vida. Y estas cosas, aquí está representado. O sea,
La predicación tiene o sea, tiene objetivo de salvar y de condenar al mismo tiempo. Sí. O sea, Sí. aunque se suena raro, porque suene complicado para aceptar de nosotros, Sí. cuando predicamos, la persona tiene una alternativa, o salvación o perdición. Es la única opción. Sí. Y el mensaje tiene ese propósito, Sí. de salvar o de condenar. Y también hay que decir algo, hermanos. El evangelio que salva no se puede entender en la capacidad humana. O sea, no se puede creer al mensaje en la capacidad humana. Es un acto de Dios el que una persona llegue a creer el evangelio. No hay sabiduría, ni doctorado, ni posgrado, ni grado académico, ni conocimiento acumulado, ni experiencia de la vida acumulada que ayuden a una persona a entender el evangelio. Si la persona llega a creer el mensaje del evangelio, ¿y cuál es el mensaje del evangelio? David y yo hemos estado platicando mucho de eso en estos últimos días. El mensaje central, quiten todo, quiten que si hay predestinación o no hay predestinación, que si Santa Cena, que si hay que congregarnos, que si hay que ofrendar o diezmar, que si hay lenguas o no hay lenguas, quiten todo, todo. ¿Qué está en el centro? ¿Pero qué de Jesús? Porque le preguntamos a 100 personas y las de 100, 90 van a decir que creen en Jesús. Que hay algo ahí. Lo que salva a una persona es creer que Jesús es el Dios que vino a salvarnos a la tierra. Que la obra de Él en la cruz, derramando su sangre, es lo que nos salva. Es lo que nos salva. Y eso puede meter, hermanos, eso puede meter en la salvación a un católico, a un testigo de Jehová. Y puede haber un testigo de Jehová incluso ya siendo salvo. Un católico siendo salvo. ¿Sí? Un ortodoxo siendo salvo. ¿Verdad? Nomás para lo que está diciendo el pastor, Pablo en Corintios dice que para la gente es locura. Es locura. Para los judíos es tropezadero. No, ¿cómo? El Mesías iba a venir victorioso dirigiendo un ejército de 100,000 personas. No, ¿cómo que murió en una cruz? Y además en una forma donde quedan malditos en automático por morir en una cruz. Y para los griegos es locura, ¿verdad? Porque ellos concebían a sus héroes, a sus dioses. Ya sabemos, hemos visto las películas de los dioses griegos acá con mucho poder, mucha pompa. Y viene un hombre sencillito. Los gnósticos creían que la carne era inherentemente mala, entonces era Sí. ¿de qué estás hablando? ¿Dios hizo carne? Sí, exactamente. Ajá, exactamente. Así es. Entonces, hermanos, el evangelio, de hecho una vez un predicador, y no sé, creo que fue MacArthur, que dijo, el evangelio está diseñado para presentarse con toda la intención de forma en que las personas no crean. Y luego lo que quiso decir es que no crean en sus propias capacidades. O sea, en tus propias capacidades no vas a creer. Tiene que ser un milagro de Dios el que le dé vida, porque así es como Dios se lleva la gloria. ¿Sí? ¿Mande? Dar vida a través de muerte y a través de una muerte miserable, una muerte ignominiosa, vergonzosa, etc. Vamos a avanzar. Y quiero subrayar algo. El versículo 9 de Mateo 13 es una clave que pasa muchas veces desapercibida. Después de que termina la parábola, él dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y para empezar, bueno, yo sé que todos ya saben, yo sé que todos ustedes ya saben que aquí no se refiere a oídos físicos. Yo sé que ustedes ya saben que se refiere a oídos espirituales, pero viene una pregunta. Cuando dice el que tiene, ¿por qué lo tiene? Porque le es dado. Entonces vamos a parafrasear. Santiago dice en Santiago 1, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, si les es dado, entonces hay que parafrasear esta frase. Este sermón que estoy dando solo lo podrán oír, entender y recibir aquellos a los que se les dieron oídos para oír. Eso significa. Así. Entonces significa, Jesús lo dice más abajo, a ustedes les es dado, pero a ellos no les es dado. No les es dado. Ahora, quiero enfatizar en algo, hermanos. Y es que el hecho de que se nos haya dado, debemos estar conscientes de que es un acto de la pura, soberana gracia y misericordia del Señor. Pablo dice en Filipenses 1:29,
porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Bueno, Pablo dice que a los filipenses se les concedieron dos cosas, creer y padecer, pero para el tema de ahorita voy a enfatizar el primero. A ustedes se les concedió a causa de Cristo que crean en Él. ¿Sí? Se nos concedió, hermanos. Por eso es que Pablo dice en Filipenses 2, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque tiene que ser un temor y un temblor reverente que surge de una gratitud, que a su vez surge de una comprensión pequeña, pero al final una comprensión de que se me concedió sin merecerlo. Digo, ¿cómo actuamos nosotros? No creo que yo sea el único que actúa así, todos actuamos así. Cuando se nos da algo que no merecemos, cuando alguien llega y te da, dice, ay, te quiero regalar esto, ¿verdad? Surgió en mi corazón. Y tú dices, caray. O sea, no, esto que me están regalando lo debo administrar bien, pero además debo administrar bien mi relación con la persona ya por pura civilidad. No digamos por conveniencia, ¿verdad? Para que me vuelva a regalar. No, a lo mejor nunca me regala, pero en una respuesta responsable, ¿verdad? Razonable, racional. Pablo habla del culto racional del cristiano. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué significa esa frase, culto racional? Es tu forma inteligente de adorar a Dios. Sería no inteligente, o sea, sería insensato, sería tonto, ¿verdad? Torpe, necio, regatearle a Dios. Regatearle mi tiempo, mi esfuerzo, mi dedicación, mi interés, mi ofrenda, mi disposición, mi cooperación, todo. ¿Verdad? Sí. Partir mi adoración a Dios. Le alabo a lo mejor con mis emociones, Ajá. pero en mi mente no. O lo alabo en mi mente, pero en mi corazón no. Ajá. O sea, ¿por qué habríamos de hacerlo de una u otra manera? Cuando Él nos dio todo, pues tenemos que adorarle con todo nuestro ser. Sí. Sí, así es. Creo que nos volvemos selectivos a veces en nuestra forma de amar a Dios. Nos volvemos selectivos. Si el clima se alinea, si las circunstancias se alinean, voy a la iglesia. Digo, yo sé que vamos a faltar, siempre, alguna vez vamos a faltar por lo que sea, enfermedad, tantas cosas. Pero que no sea como... Y yo estoy enfatizando, ¿verdad? La iglesia, entiéndame, soy pastor, ¿verdad? Es normal que tengo muy presente eso, ¿verdad? Cada domingo hago un conteo rápido de cuántos faltaron, ¿verdad? Pero no es la única forma, ¿no?, en que nosotros adoramos al Señor. Pero es una de las formas principales muy evidentes en las que adoramos al Señor. Bien, vamos a avanzar. Pablo dice en 2 Timoteo 2, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Hermanos, cuando una persona se arrepiente es porque Dios le concedió arrepentirse. Hermanos, el evangelio es absolutamente contrario al ego humano. Absolutamente contrario al ego humano. Todo acto que lleva un fruto final de arrepentimiento es un acto de Dios. Es un acto de Dios. Hechos 11:18, cuando se enteran allá en Jerusalén que allá en la familia de Cornelio, quien era un romano, un centurión, se convirtieron a Cristo, dijeron, dice, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, ¿verdad? Se voltean así entre ellos, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. A los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Para vida. ¿Verdad? Y el Señor dice en Mateo 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.
se lo quiera revelar. Es absoluta, se me fue la palabra, prerrogativa de Dios, que una persona va a creer o no va a creer. ¿Quién va a creer? Yo sé, ¿verdad? Estamos hablando de esto y es una parábola muy rica en detalles, ¿verdad? Y en sus mentes yo sé que ya hay muchas cuestiones que quisieran tal vez aclarar y las hemos ido aclarando y las seguiremos aclarando. Y una de las cosas que hay que aclarar, hermanos, es que eso no significa que, bueno, como es Dios el que hace que la persona crea, pues yo no voy a predicar. No, porque Dios diseñó que el mensaje, y Pablo lo dice, si me quieren acompañar, por favor, pueden a la velocidad máxima que tengan de buscar Romanos 10. Muy claramente Pablo lo dice. Romanos 10 dice, primero dice en el versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego. Bueno, desde el 11, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos y es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Sí, la salvación viene por invocar el nombre del Señor. Invocar significa rogar por salvación. Rogar por salvación. ¿Cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Lleva una secuencia lógica. Invocar, creer, oír. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces Dios diseñó que para invocar, ¿verdad? Veamos la secuencia. Para invocar hay que creer. Y para creer hay que oír. Y para oír, tiene que haber un predicador. Y para que haya un predicador, este tiene que ir a predicarles. Así lo diseñó el Señor. No mandó a los ángeles a predicar, nos mandó a nosotros a predicar. Y al final van a creer a la predicación aquellos que ya fueron escogidos. Miren, hermanos. Vean este pasaje. Anoche estaba ahí meditando este pasaje. Está en 2 de Timoteo. Acompáñenme a 2 de Timoteo, hermanos. Creo que es el único versículo en toda la Biblia que en un mismo versículo se presentan a aquellos escuchas, a aquellos oidores de la predicación en sus dos categorías. Aquellos que están siendo salvos en sus dos categorías. Bueno, en dos categorías. Es 2 de Timoteo 2:10. Pablo dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Bueno, a ver, discúlpeme. Versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Pablo estaba sufriendo persecuciones, sufrimientos físicos, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Creo que es el único versículo en toda la Biblia que en un mismo versículo presenta personas que están siendo, que han sido escogidas, pero que todavía no son salvas, pero que debido a que son escogidas serán salvas. Y entonces Pablo dice, todo lo soporto, no importa, voy a seguir padeciendo persecución, lo que sea, porque es necesario que vaya a predicar, porque hay escogidos que todavía no son salvos. ¿Sí, hermanos? ¿Queda claro en el pasaje, en el versículo? Todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación. No son salvos, pero ya son escogidos. Como son escogidos, tarde o temprano serán salvos. Y para ser salvos tienen que escuchar. Tienen que haber alguien que les vaya y les predique. Entonces Pablo dice, yo seguiré aguantando aflicciones, porque hay personas que tienen que escuchar. ¿Sí? Hay otro pasaje rápidamente ahí en Hechos que dice Pablo tenía temor de ir a predicar a cierta ciudad y el Señor le dice,
no temas, sino ve y predica, porque yo también tengo mucho pueblo en esta ciudad, y nadie podrá, no temas, ve y háblales, y nadie te podrá hacer frente, porque nadie te podrá perseguir, porque yo también tengo mucho pueblo en esta ciudad. Sí, ese versículo yo siempre lo escuché explicado de esta manera, que Pablo tiene que entrar a una ciudad, ha estado siendo perseguido últimamente, Pablo tiene cierto temor y el Señor le dice, no tengas miedo, sino habla, predícales, porque yo también tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces, la explicación es, en esa ciudad ya había cristianos. Y entonces estos cristianos iban a empezar a orar porque se iban a enterar que Pablo los iba a visitar a hacer campaña evangelística. Como cuando las iglesias hacen campaña y porque viene un profeta o un apóstol o un predicador de afuera y se unen y hacen intercesión 30 días antes o 40 días para que haya cosecha en la ciudad. Creo que todos me entienden lo que quiero decir. Sí, entonces así también dicen, es que ya había cristianos ahí. Y entonces empezaron una cobertura de oración, que iba a ser tan poderosa esa cobertura, esa intercesión a favor de Pablo, de tal manera que cuando Pablo entrara nadie lo iba a perseguir debido a la cobertura de oración de los cristianos que ya estaban en esta ciudad. No significa eso el pasaje. Lo que significa es que ya hay todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Lo que Jesús le está diciendo a Pablo aquí en Hechos es, porque fue en una visión que se le presenta a Pablo, le dice, aquí ya hay escogidos que no son salvos, pero ya llegó la hora de que suban de categoría. De que pasen de escogidos no salvos a escogidos salvos. Entonces, como ya llegó la hora, nadie va a poder detener tu predicación. Tú ve y predícales, no temas. Nadie te va a poder poner la mano encima, ¿verdad? Bien, continuamos porque nos quedan 10 minutos. Entonces, hermanos, entonces por favor, siempre comprendamos eso en nuestro corazón y vivamos con un gozo y una gratitud en humildad, sabiendo que se nos concedió creer, Sí. Ahora, tenemos que predicarle a todo mundo, porque por décadas el llamado constante en los púlpitos era predicarle a cuanta gente se te atraviese en el camino, ¿verdad? Y entonces pues eso era bastante, se volvía, generaba culpabilidad, porque pues no le predico a cuanta gente se me atraviesa en el camino. Más aún, se agregaba esta frase o se agrega esta frase y es, la gente se está perdiendo por tu culpa, porque no les predicas, El Señor dice en Juan capítulo 3, le dice a Nicodemo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Sí? Esto es lo que condena. Me vieron aquí, yo soy la luz, no les gustó lo que vieron en mí, amaron sus propios caminos, ¿verdad? Jesús les dice a los fariseos allá en Juan, creo que es en el capítulo 5 me parece, les dice, sois de vuestro padre, el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer, y ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida eterna. Gloria de los hombres no recibo. Una pregunta muy común, bastante común es esta, ¿qué pasa si hay una persona que es escogido, ¿verdad? Y Dios me la puso enfrente para que yo le predicara y no le prediqué? ¿Qué pasa, hermanos, con esa persona? Debido a que no le predicaste lo que Dios empezó en la eternidad, ¿se va a frustrar? Pues ya les di la respuesta, ¿verdad? Pues no, va a haber alguien que le predique. Así es. Incluso el que no le hayas predicado, Dios ya sabía que no lo ibas a hacer. A Dios no lo tomó por sorpresa que no le hayas predicado a esa persona, ¿verdad? Ya lo sabía. Lo que sucede con esa persona es que se pierde el gozo, ¿verdad?, de hacer la obra de Dios, el privilegio de hacer la obra de Dios. Pero esa persona va a ser salva, sí o sí va a ser salva.
Ahora, ¿tenemos que predicarle a cuánta gente se nos atraviesa? Bueno, por motivos prácticos es obvio que no, ¿verdad? Párate ahí en la calle Tercera y Constitución y cumple con eso, a cuánta gente se te atraviese. Pues no terminas nunca, primero se te acaba la vida antes que le prediques a todos los que se te atraviesan en la Tercera y Constitución, ¿verdad? Entonces, no puede ser así, sino que el Señor va dirigiendo a sus hijos hacia aquellos a los que hay que predicarles. Y esto sucede de muchas formas y yo no quiero ser cuadrado ni dogmático ni decir que solo como me sucede a mí así es la forma correcta y certificada, sino que con cada quien Dios obra y lo usa de formas diferentes. Pero de que Dios va a ponerte a personas para que les prediques, lo vas a saber, lo vas a sentir, no vas a poder estar calmado, indiferente, inactivo, te la pone, ya sea que estás ahí esperando el taxi, ¿verdad? O te subes y algo te hace que no puedas estar tranquilo y le hablas a la persona que está ahí a un lado, o en la parada de autobuses, o en tu trabajo, buscas la forma, pero les hablas. Ahora, hay ciertos principios para la predicación, ya se va a acabar el tiempo. Rápidamente, en Hechos 16:14 dice, discúlpenme hermanos, aquí es que tengo varias pestañas aquí abiertas. ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? Aquí está. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Es muy revelador este pasaje. Lo más interesante de todo esto es que ella adoraba a Dios. Fíjense el orden. Adoraba a Dios y luego ¿qué sucedió? Dios vino y abrió su corazón. ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo es que ya adoraba a Dios y Dios todavía no había abierto su corazón? ¿Verdad? Y aquí entraríamos al tema del orden, el ordo saluti, como dicen los reformadores, el orden de la salvación. ¿Qué sucede primero? ¿La regeneración, la fe, el arrepentimiento? ¿Qué sucede primero? Ya nomás me quedan 5 minutos, así es que en 5 minutos no voy a descifrar un dilema de 500 años, ¿verdad? El hecho es que algo había ya en el corazón de esta mujer que estaba dispuesta a escuchar. Había una disposición a escuchar. Y yo quiero llevarlos a ese pasaje de Romanos que dice, la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Y lo voy a repetir porque probablemente lo olvidaron. ¿Cómo se ha enseñado siempre ese versículo? Se ha enseñado con una gran paráfrasis, que a mí la verdad no me satisface esa paráfrasis, que dice, ese versículo significa, la fe viene por el oír, y la fe viene por el oír la predicación acerca de Cristo. Yo veo ahí, digo, Dios mío, ¿dónde dice toda esa frase? Y no está toda esa frase ahí. Mejor prefiero tomarla tal y como está escrita. La fe viene por oír. Y el oír, o sea, la disposición de oír, surge por la palabra de Dios. ¿Están viendo el punto? Porque Dios abre el corazón, porque Dios da el decreto de que el muerto tenga vida, de que el sordo pueda oír, de que el ciego pueda ver. El oír, la disposición de oír, viene por la orden de Dios, por la palabra de Dios. ¿Sí? Es cierto. ¿Cuál palabra de Dios? Sí, la palabra de Cristo. Yo sé, pero lo que quiero decir es que en ese versículo no creo que se refiera a eso. Ahí yo creo que está refiriéndose a la disposición de oír. Y la disposición de oír viene porque Dios produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y aquí lo dice. Adoraba a Dios, estaba oyendo, tenía oídos para oír. Oídos para oír. Y el Señor abrió, hermanos, esto es hermoso, hermanos. Esto es maravilloso. El Señor abre el corazón. Nosotros tenemos que orar y suplicar al Señor, Señor, abre mi corazón cada día. Abre el corazón de mis hijos, mi esposa, mi esposo, mi papá, mi mamá. Señor, abre su corazón.
Porque al final el concepto de corazón hace alusión a algo invisible, hermanos, y es el alma. Y eso es algo invisible. Y en las cosas invisibles solo puede intervenir el Dios invisible. ¿Sí? El Dios invisible puede intervenir. ¿Sí? Otro pasaje está en Hechos 8. Hechos 8. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sentado estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Ya estaba leyendo la Biblia, ¿verdad? Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate. ¿Pueden voltearme a ver a mi momento? Le dice: acércate y júntate a ese carro. Pero aquí dice que es el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. El mismo, el de la franja de Gaza de hoy, es la única entrada de Israel hacia Egipto. Dice el cual es desierto. Cuando dice que es desierto no significa que no llevaba tráfico. Lo que dice es que es un desierto. Es el desierto del Negev. Pero había mucha gente. Y si había mucha gente, ¿por qué no le dijo a Felipe: predícale a cuanta gente se te atraviese en este camino? No le dijo eso. Le dijo: júntate a ese carro. Porque en ese carro había una persona que ya estaba leyendo a Isaías. ¿Sí? Y una vez más, ¿cómo entenderán si no hay quien les predique? Y lo leímos en la parábola del sembrador, ¿verdad? Que la que cayó junto al camino, ¿cómo decía? Porque no la entendió, así decía, ¿verdad? No hubo fruto. Entonces se acerca y le dice, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías, ¿verdad? O sea, él va ahí en su cuadriga, ¿verdad? En su carruaje o ¿verdad? Su carretita. Y Felipe se acerca y va ahí caminando y va leyendo en voz alta. Y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? ¿Verdad? Y miren qué hermoso esto, hermanos. Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Había esa hambre, ese deseo por conocer, ¿verdad? Yo creo que a todos nos ha pasado que, o sea, hay personas, ¿cómo decimos? Que Dios nos las pone de pechito. De pechito te la pone, ¿verdad? Hermanos, háblales. Ya se acabó el tiempo, hermanos. Pero el Señor dice, Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgarás los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Ahora, cuando Pablo le dice a Timoteo a tiempo y fuera de tiempo, puesto que esto es un tema con repercusiones eternas, ¿habrá algún fuera de tiempo para predicar el Evangelio? No, sí, Alonso. Nada más para, o sea, estas instrucciones no son para el predicador oficial, ¿verdad? Solamente. No, para todos nosotros, así es, sí. Nunca está fuera de tiempo la palabra de Dios, jamás. Lo que quiere decir es, cuando dice fuera de tiempo, es cuando tú creas que es fuera de tiempo, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Si está una persona ahí en la línea de producción metiendo rápido a una máquina que le puede cortar los brazos ahí, algo en la producción: oye, te tengo que predicar ahorita tiene que ser. No, a lo mejor Dios tiene misericordia y le concede una hora más y ya en una hora ya le predicas, ¿verdad? Pero siempre hay que predicar. Siempre hay que predicar, hermanos. Sí. Sí, así es. Yo creo que a veces, y yo me incluyo, somos cobardes para predicar. Somos cobardes para predicar. Una de las cosas que yo me he detectado a mí, que me han hecho no predicar a veces, es un mal enfoque de las verdades de la palabra, de las doctrinas calvinistas. No me gusta la etiqueta, pero creo que todos me entienden lo que quiero decir, predestinado. Pero también al ver cómo la gente reaccionaba, y yo a veces yo me confieso que a veces
veo a la persona, y de eso hablaremos, porque no terminé, de eso hablaremos la última entrega, y yo los evalúo externamente, y digo, esta persona, nunca digo, nunca se va a salvar, eso nunca lo pienso, pero sí a veces pienso, la observo, esta persona no me va a escuchar. ¿Mande? No es tiempo, al menos como yo lo digo, hermanita, esta persona no me va a escuchar. Me digo esto para mí mismo, ¿verdad? Digo, este es del tipo de personas que no quieren escuchar. O sea, yo ya los evalúo, ¿verdad? Sé que está mal. Sé que a veces le puedo atinar, pero sé que Dios sabe que varias veces no le he atinado. ¿Sí? Y muchas veces le he atinado porque digo, no le voy a predicar, pero después, me está dando ahí vuelta. Y regreso y le predico y no me escuchó, pero yo cumplí. A veces somos cobardes. Necesitamos pedirle al Señor, Señor, ¿verdad? Produce en mí ese denuedo para predicar. Hasta eso lo tiene que producir el Señor. Yo a veces digo, Señor, vuélveme a ser como antes. Yo me subía a los camiones de la ruta, salía de la prepa, me subía aquí en la prepa, aquí en donde eran tortas, el charro, ahí frente a la Lázaro Cárdenas, agarraba los verde y crema y me iba predicando con mi uniforme en la prepa y todo, me iba predicando hasta el centro, me bajaba como en la quinta, caminaba hasta la primera, segunda, tercera, la que va para abajo, ahí en donde era Joyería Emporio, y tomaba el camión hacia La Libertad, en la segunda, y les predicaba también ahí, ¿verdad? Y le predicaba y le decía al chofer, oye, ¿me dejas predicar? Y dice, está bien, ¿verdad? Casi siempre hacían esa cara. De todas maneras les predicaba, y lo hice por años. Me paraba ahí frente a la catedral, y les predicaba ahí en la catedral, que les duela, decía yo, ¿verdad? Y les repartía los trataditos chic y todo eso, ¿no? Es más, me disfrazaba de sacerdote, ¿saben que me disfrazaba de sacerdote? Me ponía un saco negro, camisa negra, agarraba una hoja tamaño carta, la doblaba, ponía aquí algo blanco, llenaba mi saco de trataditos chics, especialmente los el que dice, ¿son cristianos los católicos? Hay un tratadito así que se llama así, y el otro, el pan de la muerte, o sea, la hostia, ¿verdad? Y ¿por qué llora María? Y entonces entraba con la Biblia de Jerusalén, y estaba la gente ahí en la misa, en la catedral, y en cuanto estaban rezando ahí, cerrando los ojos, yo les quitaba toda la propaganda que tenían ahí, su liturgia católica, yo les llenaba de folletitos. Hasta que un día me descubrieron, después de varios meses me descubrieron, llegaron monaguillos. Y dije, ay, patitas, ¿para cuándo las quiero? Y me corriendo y calle primera, calle segunda, calle primera, Coahuila. Me meto hasta el subterráneo de Betel. Y me encerré hasta el cuarto más profundo. Y sentía que venían corriendo atrás de mí a arrestarme, ¿no? Yo sé que son imprudencias. ¿Quién no hace esas imprudencias en su adolescencia, en su juventud, verdad? ¿Mande? En la prepa, sí. 17, 18, sí. Pero todo eso, pues aún eso el Señor lo usa, ¿no? Lo que quiero decir es que el Señor nos llene de denuedo, hermanos. De denuedo para predicar el Evangelio. Sí, para no racionalizar. El primer amor, así, la pasión, el celo. Hermanita Janet. Perdón. Iba a hacer un comentario que a veces cuando dice usted que yo sé que lo escaneo y evalúo y sé que él no me va a escuchar, yo cuando veo eso, yo también hago así lo mismo, pero yo lo único que digo es, Señor, si tú quieres que yo le hable, dame el tiempo. Sí. Y que haga la obra del Espíritu Santo. O sea, estoy orando mientras estoy escuchando y el Señor abre la puerta. Sí. Sí, el Señor abre la puerta. Sí, digo, todos podemos contar historias de predicación. Todos. Yo sé que aquí todos tenemos anécdotas, ¿verdad? Que el Señor nos dé de nuevo y pasión y amor por las almas. Que una doctrina que es bíblica, ¿verdad? La doctrina de los predestinados, los electos, no nos vuelva insensibles. Porque tenemos que predicar a todos, porque solamente, dice Pablo, conoce el Señor a los que son suyos. Es el Señor el que los conoce. Nosotros no los conocemos, ¿verdad? Vamos a orar. Bendito Rey, Padre Santo, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias porque la exposición a tus palabras nos ha alumbrado. Permítenos, Señor, vivir
en estas verdades y ser apasionados, Señor, por el Evangelio y ser compasivos con las almas, Señor. Ayúdanos, Señor. Quita la frialdad en nuestros corazones, la indiferencia, Señor. Gracias por todos los que predican, por todas las hermanas de aquí en la iglesia que predican, que reparten tratados, que reparten folletos, que reparten versículos. Por todos los hermanos que abren las puertas de su casa para la predicación del Evangelio. Por todos los que dan dinero, Señor, para que la obra avance. Son muchas herramientas que tú usas, Padre, para que los escogidos obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén.